Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 2 de marzo del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Jesucristo es nuestra victoria. Jesucristo es aquel que nos hace más que vencedores. Y el libro de Josué nos presenta un desafío enorme que tiene el pueblo hebreo de ir hacia la conquista, de ir hacia la búsqueda, a la marcha de acuerdo a la promesa que el Señor les había dado. En verdad es muy importante nosotros acceder a la Escritura, tratar de estudiar la Escritura en su contexto para poder entender el propósito del Señor en este pueblo y aprender, entender, más bien ser inspirados en la fe, en la medida de fe que el Señor le concedió a su pueblo. Josué asume un desafío. Josué es instruido en cosas muy específicas de parte del Señor. Tenía que lidiar ya no simplemente con las dificultades con las que ellos estaban viviendo, sus temores, sus complejos, sus inseguridades, sus miedos y todo ese lastre que traían de Egipto, las creencias, las tradiciones que traían equivocadas de Egipto, ahora iban a enfrentar enemigos mucho más tangibles, iban a encontrar oposiciones muy fuertes. Pero sin duda alguna, Josué va a llevar un proceso muy interesante que les va a ayudar en la conquista. Josué primero es preparado, Josué es instruido, como mencionábamos ayer, Josué tuvo una intención en su corazón de acercarse a su maestro, de aprender de su maestro. Y algo que vamos a resaltar en la lectura de hoy es a quién me acerco yo, ¿sí? De quién voy a seguir instrucción, al lado de quién voy a estar. Las abuelas nos decían un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y en verdad en la vida hay cosas que se valoran, no se valoran, pero lo que podemos aprender a valorar es las buenas relaciones, las buenas amistades. Como había algún comercial de algún banco, es mejor en verdad tener amigos incluso que dinero. Y, y Josué de alguna manera pues supo a quién acercarse, Josué supo de quién aprender, Josué supo quién le podía, pues, y en este caso de la fe, acercar más al Señor, al punto que fue quien consideró el Señor que podía seguir el legado y la misión que le había encomendado nada más y nada menos que a Moisés. Es que calzar los zapatos de Moisés no era cualquier cosa. Moisés, el gran profeta de Israel, fue el instrumento a través del cual el Señor le dio el tesoro más grande que el pueblo de Israel considera que ha recibido, y es la Torá, la luz, la instrucción, la guía que el Señor les está concediendo. Josué entonces asume este desafío eh, con las instrucciones que veíamos claras de parte del Señor, de perseverar, de ir adelante, de esforzarse, de ser valiente, y ese esfuerzo y valentía sobre todo en acatar la instrucción, en hacer conforme a todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, esforzarse y ser valiente, no desmayar y no temer ante lo que él iba a enfrentar. El capítulo 2 nos va acercando más a este proceso de conquista. Entonces en el 1 eh, se le plantea la misión a Josué, ¿sí? Se le plantea a Josué que debe entrar a conquistar, y además de entrar a conquistar, también una labor que no era muy sencilla, y era que él debía empezar a repartir las tierras que iban conquistando. Complejo, complejo porque seguramente cada uno tenía sus propios intereses y expectativas,
tenía que ejercer un liderazgo muy integral, un liderazgo con mucha autoridad, pero no con autoritarismo, un liderazgo que permitiera que todos aquellos que iban a recibir una porción quedaran satisfechos. Era una misión muy compleja, pero el éxito de Josué estaba en la cercanía que él tuviera con el Señor, en que cada paso que diera fuera el paso que tuviera la certeza que debía dar, que era la voluntad del Señor. En el capítulo 2, bueno, finalizando el capítulo 1, el pueblo le dice que van a estar con él, pero que solo le piden que, además de que se esfuerce y sea valiente, que sepan y tengan la certeza que como el Señor estuvo con Moisés, que el Señor esté con él. Dice el versículo 16 en adelante, todo el pueblo respondió a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Incluso el mismo pueblo reconoce lo que el Señor le ordena a Josué y le dicen, claro, te vamos a apoyar, condición que estés cerca del Señor, que estés bien asociado, que estés bien acompañado y que la cobertura del Señor esté sobre ti. De esa manera cuentas con nosotros. Y Josué necesitaba contar con el pueblo, y Josué necesitaba tener claridad de la misión, porque obviamente si en el desierto tenían dificultades cuando, pues por lo menos en la primera parte no tenían enemigos, ahora imagínense todo lo que implica ir a la batalla. La guerra tiene una cantidad de situaciones, batallas que se ganan, batallas que se pierden. A veces las batallas que se ganan son peligrosas por traer un triunfalismo. Le va a pasar a Josué y al pueblo. A veces las batallas que se pierden, por el contrario, fortalecen, preparan y ayudan a aprender, a bajar la cabeza para poderse sobreponer. Es un libro muy dinámico, es un libro que nos muestra un proceso extraordinario hacia la victoria. En el capítulo 2, Josué hace algo muy similar a lo que hace Moisés de enviar unos espías. Están a puertas de entrada a Jericó. eh, y más o menos la escena. El pueblo de Israel pudo haber entrado, venía de Egipto. Egipto está algo así como al sur occidente de la tierra prometida. Sur occidente de la tierra prometida. Ellos pudieron haber tomado al salir de Egipto un camino que los llevara por el occidente hacia la tierra prometida. ¿Qué había en el occidente? Estaba el mar Mediterráneo, pero el detalle de la zona del occidente eran los habitantes que había en la zona occidental de la tierra prometida. Se habla de gigantes, de hombres enormes, de los descendientes de Anac, que era la tierra también de los filisteos, era lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y toda la costa mediterránea. El Señor entonces los lleva hacia, están saliendo del sur occidente y el Señor los va a llevar a través del sur para ingresar por el oriente, ¿sí? Y los lleva a un lugar muy especial que es el Sinaí. El Sinaí está mucho más al sur eh, de, de la tierra prometida. De hecho, cuando los israelitas salen de Egipto, deben descender más hacia el sur. ¿Pero por qué al monte Sinaí? Porque allí era donde les iba a entregar la luz, la Torá, la instrucción, la guía. Y luego que llegan al Sinaí, bien al sur, ellos empiezan a ascender hacia la tierra prometida, pero tomando el lado oriental, ¿sí? Entonces van a terminar al otro lado, seguramente era mucho más corto a través de la franja occidental, pero el Señor los manda más allá del Jordán y ellos ingresan por el lado oriental del Mar Muerto y del Jordán. Entonces, claro, imagínense, sale un pueblo con mentalidad esclava, temerosa, pues si lidiando con ellos mismos, mire todo lo que vieron en el desierto,
¿Cómo hubiera sido si tuvieran que haber enfrentado enemigos preparados, armados, grandes, fuertes? Pues hubieran caído derrotados inmediatamente. El Señor a través del desierto los debía preparar, implementar, capacitar, y bueno, pasó ya todo lo que nosotros que pasó. Entonces ellos están ingresando por el lado oriental. Moisés tuvo, pues el Señor le dio la oportunidad de mirar desde el oriente, desde el monte Nebo, desde lo que hoy sería Jordania, contemplar la tierra prometida. Ellos entonces tienen que descender al valle del Jordán, están bajando a un nivel que es por debajo de la tierra, y cuando pasan, tienen que enfrentar el paso del Jordán. Apenas pasen el Jordán, tienen que conquistar una ciudad fortificada, una ciudad enorme, hoy en día, Jericó, que está bajo la autoridad palestina. Es una ciudad aún grande pues, para Israel, es una ciudad grande. En aquel entonces, además de ser una ciudad grande, era una ciudad fortificada, muy difícil de conquistar. ¿Sí? Estaba ubicada en una zona que era muy difícil de conquistar y era el primer desafío que tenían que enfrentar hablando de la conquista. También estaba el Jordán, pero era mucho más complicada la conquista de Jericó. Josué entonces manda 2 espías. Josué no se complicó, se dio cuenta que a Moisés no le fue muy bien con los 2 espías, supongo, y decide mandar 2 espías a Jericó, a que miraran cómo estaba la ciudad. Acordémonos que Josué es un estratega, y así se va a reconocer Josué como un gran estratega militar. Un estratega militar que no es simplemente porque hubiese sido capacitado, sino que fue instruido por la sabiduría divina, y el Señor iba orientando cada paso que Josué debía dar. Manda a los 2 espías y les dice en el versículo 1 del capítulo 2, dice, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Bueno, aquí la Biblia nos rompe una cantidad de esquemas que van más allá de la moralidad que nosotros pudiésemos juzgar. Esa estrategia. ¿Qué lugar sería más amigable en una ciudad? Pues la casa de una mujer prostituta, ¿sí? Eh, ¿qué casa está acostumbrada a recibir hombres? Pues la casa de una ramera, de una prostituta, así de sencillo. Eran espías, eran extranjeros, tenían una lengua diferente, y seguramente pues ellos debían buscar una zona amigable. Así lo hicieron, entraron a la casa de esta mujer. Pero dice que fue dado aviso al rey de Jericó y le dijeron, hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. La mujer había tomado a los 2 hombres, los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Bueno, el punto es que Rahab los esconde, pero lo más importante de esto es lo que Rahab va a reconocer y le va a decir a los mismos espías. Cuando ella logra engañar al rey y a su ejército y los manda que persigan a estos espías, mire lo que le dice ella a los espías. Dice el versículo 9, sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es una declaración de fe impresionante de Rahab. Ella dice, su Dios definitivamente es el Dios de los cielos y de la tierra. Es una concepción y una idea
muy amplia para su época, porque ni siquiera el pueblo de Israel comprendía que su Dios era el Dios del universo. En este momento, para los israelitas, el Señor era su Dios, ¿sí? Un Dios casi exclusivo, un Dios local incluso, que era una idea que nos muestra o que podemos entender también en Jonás. Por eso Jonás quiso huir de Israel, porque el Dios de Israel, ¿dónde estaba? En Israel y con Israel, pero lejos de la tierra, pues ya no estaría allí. No era omnipresente en el universo, pero Rahab, insisto, mucho antes de que el mismo pueblo de Israel desarrollara una idea clara de la universalidad y exclusividad del Señor, pues ella lo está reconociendo. Y dice, les pido pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así le haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Qué mujer tan inteligente. Y que salvaréis la vida a mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, pues para los espías que esta mujer les haga esta declaración es un aliciente, fortalece, porque estaban espiando y ven que la expectativa del mismo pueblo de Jericó es que el Señor está con ellos y que definitivamente van a conquistar. ¿Sí? O sea, este ya es un estímulo para el corazón de aquellos que van a entrar a la conquista ante semejante desafío que es Jericó. Jericó era una ciudad enorme, amurallada, fortalecida, casi imposible de invadir. Y el que los mismos habitantes de Jericó pensaran y sintieran esto es porque la presencia del Señor se está manifestando en medio de ellos. Pero dos, también la inteligencia de esta mujer al entender lo que va a suceder, al entender lo que se está gestando, cómo ella procura la salvación de su familia, ¿sí? Cómo ella inteligentemente, primero, pone en juego su vida al ocultarlos, pero inteligentemente también en ese riesgo que está asumiendo, está salvando a su familia, ¿sí? Está asumiendo un riesgo en su momento. Es como, no sé, ha habido épocas en que ser cristiano es un riesgo, vendrán épocas en que ser cristiano también es un riesgo, pero quien es sabio y entendido sabrá que ese riesgo a la postre va a traer salvación, porque es mejor estar a favor y en el plan del Señor y no en contra del plan del Señor. Así lo entendió ella. Ellos le dicen, por supuesto, solo le vamos a poner una condición, que estén en casa. Eso sí, el que esté fuera de la casa responde por su vida. El que esté dentro de la casa es el que se va a salvar. Usted puede aprender, interpretar como quiera, pero tiene mucho sentido la unidad de la familia. Lo mismo que pasó en la Pascua. Seguro que si el primogénito, que si alguien no está aquella noche en que pintaron con la sangre del cordero limpio, puro, los postes y los dinteles de las casas, y cuando pasó la muerte llevándose a los primogénitos, si alguno no está en casa, muere. Era muy necesario estar en casa unidos, como luego Hechos de los Apóstoles nos va a decir, que están en el aposento alto, unánimes, en oración y ruego. La unidad de estar en el seno del hogar, como bajo el amparo del Señor. Como aprendimos hace unos años con el Salmo 91, bajo las alas del Omnipotente en familia. La necesidad también de procurar la salvación de familia. Tengamos todos bajo las alas del Señor. ¿Qué le dijo él? Van a poner una señal, dice el 18, cuando nosotros entremos, atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. ¿Sí? Bueno, los judíos, los que han ido a Israel, ven cómo a veces los judíos en el barrio
judío, venden o regalan unas lanitas, ¿sí? Como unas pulseritas de color rojo y la ponen en la mano. El judío es muy supersticioso y ellos dicen que esa lanita roja en el brazo representa este cordón, porque cordón grana era cordón rojo que protegió a Rahab. Entonces ellos se ponen esa, esa pulserita de lana roja como símbolo de protección. A propósito, pues nosotros no necesitamos nada de eso, nosotros no somos supersticiosos, nosotros confiamos en la protección de la presencia del Señor. Pero se los digo para los que han ido y de pronto tienen curiosidad, esa lanita roja hace referencia a este hecho de Rahab, la prostituta. Bueno, así entonces ella logra salvar a su familia, luego va a venir la conquista, pero ella logra amparar a su familia bajo este acto valiente de entender el plan del Señor, no estando en el plan del Señor, ¿sí? No estando en el plan del Señor. Me llama mucho la atención que Rahab va a ser mencionada en Hebreos y en el libro de Santiago. Y este acto, insisto, como Dios no mira, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y como cada pecador tiene una oportunidad de redención, como cada pecador tiene una oportunidad de despertar. Y ella entendió que a pesar de que pues era una mujer no solo por sus prácticas morales, sino por su fe, era ajena al pueblo del pacto, pero ella despertó, ella entendió, ella pudo comprender que el Dios de Israel era el Dios del universo y ella se acogía voluntariamente a este pacto. Yo les decía ahora, la victoria también está en con quién nos asociamos. La victoria también está en a quién nos acercamos. La victoria también está en reconocer el Señor con quien está para que nosotros nos acerquemos a ellos. Eso entendió ella. Ella sabía que el futuro, que el bienestar estaba con el pueblo del pacto. Ella sabía que Dios estaba bendiciendo al pueblo hebreo y que por eso ella prefería guardarlos y protegerlos, ¿sí? Como en otro momento de la historia hicieron muchas personas que cuidaron judíos en medio del holocausto nazi, ¿sí? Hay una, en el Museo Yad Vashem en Israel, llamado Museo del Holocausto, hay un reconocimiento a todos estos hombres y mujeres que no necesariamente eran creyentes, que no necesariamente eran en su momento moralmente limpios, pero que tuvieron la sensibilidad de cuidar al pueblo del Señor. Y fueron bendecidos, y fueron rescatados, y fueron salvados seguramente. Hoy son contados, así los dicen en Israel, como los justos en medio de las naciones y han tenido un lugar aún en la tierra santa. Rahab entonces se inscribe, se matricula en el libro de la vida, tanto que está en el libro de Hebreos nada más y nada menos que en el capítulo 11, donde está el gran hall de los hombres y mujeres de fe, ¿sí? Y aparece allí en el libro de Hebreos como una mujer que actuó en fe. Imagínense una mujer aparentemente pecadora, lo peor de la sociedad, pero actúa con una fe tal que, como dice el libro de los Hechos, serán salvos tú y toda tu casa. El capítulo 11 de Hebreos nos menciona entonces en el versículo 31 así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, ¿sí? Y más adelante Santiago también la va a mencionar en el capítulo 2, versículo 25, dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Me parece tan impresionante porque Hebreos nos está hablando de la vida de la fe, pero Santiago nos está diciendo que la fe sin obras no es nada. Y nos está hablando de Rahab, la prostituta, como una mujer de fe que expresó esa fe por medio de las obras. O sea, ella no simplemente dijo, sí, yo creo que el Dios de ustedes es el Dios del universo, y se quedó con la creencia. Ella actuó conforme a lo que creía, conforme a la convicción. ¿Qué hizo? Los cuidó. ¿Qué hizo? Los protegió. ¿Qué hizo? Pacto con ellos. O sea, eso es lo que nos está mostrando de esta mujer.
se inscribe en este libro extraordinario que reconoce su fe, pero también sus obras. Y por esa fe que la llevó a actuar fue que pudo traer salvación a su familia. Quería darles un dato para que lo tengan en cuenta. En el libro de Mateo aparece una Rahab, ¿sí? Y aparece una Rahab dentro de la genealogía del Señor Jesús. Esta Rahab aparece como mamá de Booz. Booz es el esposo de Ruth, la moabita, quienes van a ser los bisabuelos del rey David. Pero hay dos ideas sobre esto y quiero que lo tengan en cuenta. Algunos dicen que esta Rahab que aparece en San Mateo, en el Evangelio de Mateo, es Rahab la prostituta, ¿sí? Otros dicen, y tiene también mucho sentido, que no puede ser porque más o menos hay una diferencia entre la una y la otra, siguiendo las genealogías, de por lo menos 150 años o incluso 200 años. Yo personalmente, entonces, van a escuchar algunos maestros o predicadores que van a decir que en la genealogía del Señor está Rahab la prostituta. Personalmente no lo considero. Me adhiero a la otra postura donde la diferencia de tiempos no va a cuadrar. Un detalle, dice en San Mateo dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Un detalle y es que no aparece el, el, el adjetivo que se utiliza en Hebreos, en Santiago y en Josué, que es Rahab la ramera, ¿sí? Hebreos la menciona como Rahab la ramera, Santiago la menciona como Rahab la ramera, Josué la menciona como Rahab la ramera, en Mateo no aparece. Puede ser que Mateo, si fuera esta Rahab, le parece una deshonra colocarla en la genealogía del Señor Jesús. De todas maneras, pues aparece, ustedes lo escuchan en algún momento que algunos digan que sí, otros dirán que no. Mi orientación va más bien a los tiempos. Rahab estuvo más o menos 1250 antes de nuestra era y David vino casi unos 300 años después, ¿sí? Y aunque hay 4 generaciones, de todas maneras 4 generaciones en 300 años es mucho tiempo y ya en este tiempo ya no están viviendo 150, 200 años como en la antigüedad, ¿sí? Entonces sí es un poco difícil por el tiempo que Rahab esté dentro de la genealogía o está Rahab la ramera dentro de la genealogía del Señor Jesús. Si fuera así, no habría lío, ¿sí? Tampoco moralmente va a tener lío. ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos pecadores. Nosotros podríamos decir que la prostitución es un pecado horrible, claro, pero la corrupción también, la mentira también, la violencia, la agresividad también son pecados terribles y todos nosotros pudimos ser redimidos por la sangre del Cordero y por la medida de fe que Él sembró en nuestro corazón para poder creer y aceptar su perdón. Vemos entonces cómo esta mujer fue sabia y entendida y supo a quién acoger, a quién acercarse, y lo que logró fue la salvación para ella y para toda su casa. Pensemos hoy, en verdad, aquí, ¿quién está entrando a nuestra casa? ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Y qué tanto viene del plan del Señor? La bendición. Mi esposa dice mucho, la bendición no es una condición, es una relación. Es una relación que parte primero con nuestro Señor, pero también la bendición está en las relaciones que nuestro Señor nos ayuda y nos enseña a construir. Un buen equipo a la victoria y un equipo que se sabe asociar, que sabe entender sus papeles, sus roles, van a la victoria. Es mejor acercarse al Señor, entrar en amistad con el Señor, pero también incluso que Él nos dirija en las amistades que nosotros debemos construir en el día a día y en todos los escenarios donde nos desenvolvemos. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregarle este día a través de nuestra oración. Bueno, mi Señor, yo te pido que nosotros aprendamos a través de tu escritura,
y entendamos que todos tenemos una oportunidad de traer la salvación a nuestra casa. Así como esta mujer en otros momentos seguramente le abrió la puerta de su casa al pecado, Señor, y llevar sobre sí la carga del pecado de otros. En este momento, actuando con sensatez, con inteligencia, entendió que a su casa había entrado una oportunidad. Así como muchas veces entraron malas cosas, aquí entró una oportunidad, la oportunidad de ser salva, de ser libre, de ser guardada, Señor, de lo que venía para el mundo. Yo te pido, por favor, amado mío, que tú me permitas abrirle las puertas de mi casa a la luz, a la esperanza, a la verdad, y que el celo de tu santidad nos cuide. Yo te pido, Señor, que tú vengas a morar en nuestra casa, que tú seas el vínculo de cohesión en medio de nuestro hogar. Cuida, Señor, en verdad, quién entra, quién intima con nosotros, a quién nos acercamos, con quién nos asociamos, con quién incluso nos relacionamos. Permite, Señor, que solo seamos influenciados por aquello que venga de ti y a nosotros influenciar a otros de la mejor manera. Que como tu luz ha llegado a nuestro corazón, nosotros seamos también instrumento de tu luz a otros. Que el conocimiento de la verdad traiga libertad, Señor, y que en esa libertad nosotros caminemos hacia la conquista, hacia la victoria. Bendecimos este día, Señor, lo tomamos con gratitud. Te pido que vayas delante de nosotros como ese poderoso gigante. Derriba al enemigo, Señor, písalo delante de nosotros. Allana el camino, Padre, y danos la fuerza, la valentía, la determinación para caminar en pos de ti y de tus planes. Bendice a tu pueblo, Señor, a tus hijos sobre el cual tu nombre se invoca. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.